Señor Alberto Sarfati Cohen, vicepresidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México. Señora Heréndira Bosques Tisler, nieta de don Gilberto Bosques Saldívar. Señor Isaac Boswell Haberkorn, representante de la Asociación Yad Vashem de México. Así también saludamos y damos la bienvenida a Valeria Antesana Bosques, bisnieta de don Gilberto Bosques Saldívar. A René Dayan Chabot, directora de Tribuna Israelita. Al violinista concertista Abraham Rechtan. La Comisión de Derechos Humanos agradece la presencia del honorable cuerpo diplomático acreditado en nuestro país que nos acompaña. Excelentísimo señor Edward Malayan, embajador de Rusia. Excelentísima señora Beata Wogna, embajadora de Polonia. Ministro Werner Helmut Schack, encargado de negocios de la Embajada de Alemania. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. A continuación iniciamos esta ceremonia con el recital que presenta el violinista concertista Abraham Rechtan. Abraham Rechtan es egresado del Conservatorio Antonio María Valencia de Cali, Colombia. Estudió con los maestros Corbelier, Tobias Kohn, Alberto Lisi, René Klemenschik y Giorgio Ciompi. Desde temprana edad perteneció a la Orquesta de Cámara de Cali y a la Filarmónica de Bogotá, con las que actuó como solista. También fue miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, de la North Carolina Symphony, concertino de Camerata Bogotá y concertino asistente de la Conductor Orchestra en California del Sur. Abraham Rechtan radica en México desde 1982, fecha en la cual se integra a la Filarmónica de la Ciudad de México, fungiendo como principal de los segundos violines. Ha participado en los más importantes festivales musicales de la República. Fue concertino por 14 años de la Capilla Virreinal de la Nueva España, representando a México en los festivales Misiones Chiquitos en Bolivia y La Música del Pasado de América en Caracas, Venezuela. Perteneció a Solistas de México bajo la dirección del maestro Eduardo Mata, con quienes realizó 2 giras por Europa y fundó el cuarteto Drozhba y Szlet Klezmer, representando a México en el Festival 2012 en Sao Paulo, Brasil. El maestro Rechtan nos deleitará a continuación con 2 interpretaciones. Treblinka, nombre de uno de los infames campos de exterminio durante el Holocausto, de compositor desconocido, y La lista de Schindler, tema de la película del mismo nombre, ganadora del Oscar, y del compositor John Williams. Queda con ustedes Abraham Rechtan, a quienes recibimos con un fuerte aplauso.
Agradecemos la participación del violinista concertista Abraham Rechtan por la interpretación de estas obras musicales. Saludamos y damos la bienvenida a la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. A continuación, escuchemos el mensaje del señor Alberto Sarfati Cohen, vicepresidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México. Buenas tardes a todos. Senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Excelentísimo señor Jonathan Peled, embajador designado del Estado de Israel en México. Señor Isaac Buchwald, vicepresidente de Yad Vashem, México. Queridos sobrevivientes del Holocausto que nos acompañen esta tarde, señoras y señores, amigos todos. Nuevamente nos reunimos para recordar y honrar a las víctimas del Holocausto en este día que ha sido establecido por las Naciones Unidas para tal motivo. Queremos agradecer a nombre de la comunidad judía de México al Senado de la República el que cada año tomen la iniciativa para hacer esta ceremonia. Este evento es muy importante porque lamentablemente sigue habiendo individuos, grupos e incluso naciones que siguen promoviendo la ideología del nazismo, del fascismo, de la discriminación y de la intolerancia. Sus manifestaciones pueden ser a través de estereotipos religiosos, económicos, raciales o políticos, pero se siguen difundiendo. Con la modernidad de las comunicaciones y el advenimiento del Internet, nos encontramos mejor y más rápidamente comunicados, tanto para bien como para mal. Los correos electrónicos, las aplicaciones en celulares, las redes sociales, sin duda han traído beneficios enormes al mundo. Nos permite comunicarnos de forma instantánea y enterarnos de situaciones que hace solo unas décadas podría tardar días y semanas en llegar. Pero con todo lo positivo, lamentablemente siempre hay grupos que lo aprovechan para mal. La difusión de ideas racistas, discriminatorias e ideologías intolerantes son hoy muy comunes en estas redes. El anonimato a través del cual pueden escudarse les facilita el difundir propaganda falsa sin temor a ser descubiertos. México cuenta con leyes avanzadas que explícitamente prohíben las expresiones de incitación al odio y la violencia, pero cuando los autores se saben protegidos por el anonimato, no se pueden aplicar. Cuando recordamos los eventos que llevaron a la Shoah, al Holocausto, hay varios que debieron haber sido alarma del momento. Las leyes de Nuremberg que aislaron y deshumanizaron a los judíos de Alemania y los países que ésta iba conquistando. La quema de libros de autores judíos, comunistas o enemigos del régimen nazi y la noche de los cristales rotos del 9 al 10 de noviembre de 1938, junto con toda la propaganda de Goebbels que hizo ver a los judíos como subhumanos y por lo tanto sujetos de poder de ser exterminados. Hoy empezamos a ver ataques similares a través de Twitter que muy pronto se convierten en temas de tendencia, con incitación al odio y la violencia, tan agresivos como los de los años 30, muchos antisemitas, pero otros también contra grupos vulnerables como los indígenas, los homosexuales y las mujeres. Solo como uno de los múltiples ejemplos, hace unos días apareció en México como etiqueta "ahorquemos un judío". Y nosotros nos preguntamos,
con todos los sucesos del siglo XX, con experiencias como el Holocausto, ¿cómo podemos seguir permitiendo que este tipo de expresiones continúen? Por supuesto que somos defensores y promotores de la libertad de expresión. Cada individuo puede, porque así lo consagra nuestra Constitución, expresar sus puntos de vista libremente y sin contrapisas. Pero sin duda, ese derecho termina cuando amenaza los derechos de terceros. Las redes sociales deben de ser más conscientes de este peligro y actuar consecuentemente contra las personas que incitan abiertamente al odio y la violencia. Y se debe buscar la forma de eliminar el anonimato, sin el cual seguramente la mayoría ya no se atrevería a expresar opiniones agresivas, denigrantes y discriminatorias. Aquí, en este evento tan solemne de recordación de las víctimas del Holocausto, que sumaron más de 6 millones de judíos, nos manifestamos por buscar la solución y frenar la diseminación de odio que se hace escudado en el anonimato. Juntos, sociedad civil, con los 3 poderes de la Unión, podemos evitar que vuelva a suceder lo que hoy recordamos. Nunca jamás. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Sarfati, vicepresidente de la Comunidad Judía en México. Escuchemos ahora las palabras del excelentísimo señor Jonathan Peled, embajador designado del Estado de Israel en México. Senadora Angélica de la Peña Gómez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, señora senadora, distinguidos miembros del Presidium, estimados embajadores y colegas que me acompañan, dirigentes de la comunidad judía, amigos todos, señoras y señores, Shalom. Hoy, hace 71 años, las fuerzas aliadas liberaron el campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, en donde más de 1 millón de personas fueron matados. Hace 10 años, las Naciones Unidas escogió esta fecha para conmemorar y poner cada año esta fecha como el Día Internacional del Holocausto. Hoy, aquí en México, en el mundo entero, se realizan diversas actividades institucionales y educativas, este año bajo el lema de la dignidad humana. Me presento hoy como el embajador del Estado de Israel, el Estado judío que volvió a su tierra prometida después de 3.000 años de exilio, después del Holocausto y a pesar del Holocausto. Creo que escuchando aquí a don Abraham tocando el violín, a mí me hizo realmente escalofríos, y escuchando estas estrofas de la película Schindler nos hace recordar realmente el gran emoción y gran deber que tenemos hoy en día por conmemorar ese día. Y quisiera también aprovechar para agradecer al Senado por hacer este evento año por año. El propósito principal de estas actividades que estamos conmemorando hoy no es solo para recordar a este trágico suceso histórico sin precedentes en la historia de la humanidad, sino para examinar profundamente el presente y mirar claramente al futuro. Examinar el presente significa no quedarnos callados y tomar acción frente a la terrible violencia que está ocurriendo en el mundo y en particular hoy día en Siria y en otras partes del Medio Oriente. Mirar al futuro significa asegurar, cuidar y educar a la dignidad y a la tolerancia entre los seres humanos. Implica aprender de la memoria y transmitir un mensaje claro de esperanza y coexistencia a las futuras generaciones. Albert Einstein dijo que la vida es muy peligrosa
no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Lo que el Holocausto nos enseñó es la vergüenza del que mató y la vergüenza del que cayó. Hoy debemos luchar contra el antisemitismo que está levantando su cabeza en Europa y en otras partes del mundo. Debemos combatir la discriminación, la incitación y la violencia basadas en la religión. La comunidad judía y la Embajada de Israel en México forman parte de la conciencia de este país por preservar, guardar y defender la dignidad humana tanto en México como en el mundo entero. Asimismo, el Estado de Israel conmemora año por año la Shoah en otra fecha, una semana antes del Día de Independencia. Ello para hacernos recordar la deuda que tenemos con las víctimas de la Shoah, por haber superado el mal, por haber construido un Estado judío, como mencioné, a pesar de aquella tragedia. Merecemos un mundo sin racismo, sin xenofobia, y por ello es nuestra responsabilidad educar en un entorno de paz, de igualdad y de profundo respeto hacia la dignidad humana. El Día Internacional del Holocausto es un día de todos y para todos. Es un día para honrar a los 6 millones de judíos y a los sobrevivientes que todavía viven entre nosotros. Es también una oportunidad para las diferentes ramas de la sociedad de reunirse y de comprometerse a que nunca más. Gracias. Muchas gracias al embajador de Israel, Jonathan Peled. Tiene a continuación la palabra la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco la participación que me da la senadora Angélica de la Peña para poder dirigirme a ustedes. Lo hemos hecho desde que estábamos en la Cámara de los y las Diputadas, a propósito de traer a nuestra memoria uno de los hechos que nos deben que afrentan a la humanidad. El Holocausto judío nos debe llamar a muchas reflexiones. Y una de las principales reflexiones y que tenemos que traer a la mente es a un gran mexicano, un embajador, un diplomático querido, respetado, como es Gilberto Bosques. Un hombre que entendió el momento que vivía, y aquí escuchaba yo que parte de la vergüenza que tenemos que tener es ver pasar las cosas y no hacer nada. Gilberto Bosques sí hizo, con todo y su familia, arriesgó su vida, hizo lo que le correspondía. Y el Holocausto nos debe llamar a hacer lo que nos corresponde. Primero, debo de decirles que tanto la senadora Angélica de la Peña y una servidora estamos trabajando en un documento exactamente para que las redes sociales no sean el blanco del anonimato para poder generar más discriminación, racismo, odio, que pareciera que el odio germina muy fácilmente. Este Holocausto nos debe servir para que la memoria de mucha gente que inocentemente murió, que fue arteramente asesinada premeditadamente por un racismo equivocado, por una ideología increíble que a 70 años todavía la tenemos. Pareciera que de generación en generación hemos heredado lo que no sirve, porque ¿cómo lo entendemos? La generación de la que yo vengo, de la que Angélica viene,
de que muchos de los que estamos aquí vienen, había al menos un respeto a los padres, a los maestros, a las autoridades, y hoy se ha ido perdiendo. Esto también nos debe llamar la atención en un momento tan importante en donde, disculpen que traiga aquí un pasaje de la Biblia que dice que cuando oigas guerras y rumores de guerras, tendrás que saber que viene el fin. Pero tenemos una gran obligación. Este fin no se puede dar si nosotros ponemos lo que nos corresponde. El Senado de la República hemos hecho una gran tarea en el respeto de los derechos humanos. Y esta tarea tiene que ver en eliminar esas ideologías que son fundamentalistas, que cierran el entendimiento y que no dejan caminar lo más preciado que tenemos, que es la vida. Yo mi respeto y admiración al pueblo judío. Vengo de una familia que me enseñaron a respetar y a ver, como lo dijo el representante de Israel en México, como el pueblo escogido. Y como pueblo escogido siempre he tenido que leerlo así, como un pueblo grande, un pueblo que ya se levantó y se va a seguir levantando. Yo sí sé de lo que estoy hablando, algunos saben de lo que estoy hablando, pero entiendo que el gran momento que vivimos es recordar a Gilberto Bosques, y recordar que este gran sacrificio, este holocausto, tiene que servir para parar el odio, la amargura, la discriminación, que ha dejado en estadística un gran número de hombres, mujeres, niñas, gente de la tercera edad, asesinada, mutilada, enferma, sin necesidad. Vivamos en la felicidad, en la armonía, en esta grandeza que quizás otros piensen distinto, que un gran Dios nos ha dado, de vivir en paz y de que tener a la mano el libre albedrío. Escoge el bueno o el malo. Yo escojo lo bueno, porque vivir en paz y en felicidad es lo que debe generar una sociedad más sana, una sociedad más justa. Un abrazo muy fuerte al pueblo judío por estar aquí, y nos da mucho gusto encontrarnos cada año, pero ojalá que en el balance que hacemos a propósito del holocausto estuviera el ingrediente que cada vez menos gente vive en el racismo, en la discriminación y en el odio. Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. Muchas gracias, senadora Diva Gastelum. Para dirigirnos su mensaje hace uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República, a este día que conmemoramos a las víctimas del Holocausto, como cada año lo hacemos en el Senado de la República. Quiero saludar de manera afectuosa al señor embajador Jonathan Pellet. Bienvenido, ahora nos encontramos hoy en el Senado. Por favor, también quiero agradecer de manera particular al señor Alberto Sarfati Cohen, que es el vicepresidente en curso del Comité Central de la Comunidad Judía en México, con quien siempre nos ponemos de acuerdo en la conmemoración de este día año con año, y ya forma parte de las actividades formales oficiales que el Senado de la República realiza. Tengo que también saludar de manera afectuosa a don Isaac Buchwald, que representa a la comunidad Yad Vashem en México. Bienvenido. Y por supuesto también agradezco la presencia de la señora excelentísima embajadora de Polonia, Beata Wojna. Gracias. Bienvenida al Senado. Y también al excelentísimo señor Eduard Malayan, embajador de Rusia. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
y al señor encargado de negocios de la embajada alemana, el señor ministro Werner Helmuth. También muchas gracias por asistir. Quiero agradecer de manera particular a quien nos acompaña representando todo el legado que ha sido para nuestro país de un mexicano del cual nos sentimos muy orgullosas y muy orgullosos. Siempre digo cada año, ojalá que pueda ser el ejemplo emblemático de niñas y niños en nuestro país, pero nadie me hace caso en la Secretaría de Educación Pública para dedicar un capítulo de lo que debe ser el ejemplo para nuestra infancia de don Gilberto Bosques. Nosotros acá tenemos el Centro de Estudios Internacionales que lleva su nombre y nos honra mucho recordarlo siempre, todo lo que surge de producción de este instituto, y recordar a este gran mexicano del cual ya refirió la senadora Diva Adamira Gastelum. Hoy está aquí su nieta, Erendira Bosques Tistler, que le doy también la bienvenida. Es para mí, como siempre, un gran honor y por supuesto un privilegio tener nuevamente la oportunidad de coincidir con ustedes en este importante acto que celebramos en el Senado, y en mi calidad, cuanti más, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Y tengo que recordar que el año pasado esta conmemoración, que ya está inscrita como un acuerdo en la Asamblea General de Naciones Unidas, y estos actos se realizan en todo el mundo. Tengo que recordar que el año pasado estuvo precedida por los condenables atentados terroristas perpetrados en París en contra del semanario Charlie Hebdo. Sin embargo, hoy nos encontramos nuevamente con una situación terrible de aquella fecha a hoy, otra vez en París, y además en otras partes del mundo, al ser testigos de diversos y lamentables actos del fundamentalismo y la barbarie. Ello nos demuestra que el fanatismo y la intolerancia siguen siendo grandes amenazas para nuestras vidas, para nuestras naciones. Sigue siendo una gran amenaza para la humanidad. Y nos obliga a fortalecer los esfuerzos para salvaguardar la libertad, la igualdad, la pluralidad, el respeto a la diversidad, a las creencias religiosas, pero también a no tenerlas. La libertad de expresión, no la anónima libertad de expresión, sino aquella que identificamos plenamente, que no abusa del anonimato para seguir haciendo apología del delito, como aquí ha quedado evidenciado y lo constatamos todos los días en las redes sociales, donde se siguen fomentando estas actitudes terroristas, nazistas, y además cuestionando incluso al propio resultado del Holocausto. Es verdaderamente terrible lo que estamos viendo. Afectan de manera contumaz la coexistencia pacífica, y por lo tanto de ese tamaño debe ser nuestra respuesta. Y por lo tanto también tengo que felicitar a Alemania, lo que ahora mismo las 100 obras que son realizadas, esta exposición de 100 obras realizadas por prisioneros y víctimas de campos de concentración, el arte del Holocausto, que significa confrontar y tener un nuevo acercamiento de este triste episodio de la historia de la humanidad, para que las víctimas no solamente nos sigan recordando, conmemorando año con año, sino también para que las nuevas generaciones vean lo que puede ser el resultado del horror de personas plenamente identificadas por la historia, pero que hoy los tenemos en muchas partes del mundo, vestidos de otra manera, con otro tipo de religiones, que están perpetrando hechos y que han venido perpetrando hechos como los que conocimos
anteriormente en otras partes del mundo y, como yo decía el día de ayer, no dijimos absolutamente nada frente a lo que estaba aconteciendo. Esta muestra inédita y conmovedora, al igual que el extraordinario recital que hoy hemos escuchado del violinista Abraham Rechtal, que realmente fue conmovedor seguir la melodía de su violín, de su arte, sobre todo a partir de entender qué es lo que estaba significando. Pero no basta con conmovernos, no basta con sentir el sentimiento volteándonos el estómago y estrujándonos el corazón. Tenemos que replicar este tipo de eventos. Y en ese sentido voy a recordar, si me permiten, lo que la UNESCO ha planteado. Dice, la prevención del genocidio comienza en los pupitres de las escuelas. Yo le agregaría también en las familias. La educación puede contribuir a la prevención del discurso del odio y socavar los prejuicios al debilitar los pilares de la ignorancia, promover el aprendizaje de la convivencia y fomentar el respeto hacia todas las personas. En un mundo, continúa la UNESCO, donde lo local está separado de lo mundial apenas por la pulsación de una tecla, necesitamos un compromiso renovado en lo tocante al diálogo, la tolerancia, la reconciliación y la comprensión. Yo agrego, y el respeto de todos los derechos, entendiendo que todos los derechos son derechos humanos. Por eso hoy estamos conmemorando en el Senado de la República este día, como nos lo orientó en su resolución la Asamblea General de Naciones Unidas. Quiero terminar recordando, por cierto, uno de los principios que estuvieron en la discusión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: la libertad de vivir sin temor. Entre otros principios, quise destacar ese de las discusiones que este grupo, donde Eleanor Roosevelt tuvo una gran participación, justamente uno de esos principios, la libertad de vivir sin temor, motivó a que quedara la declaración con los prefacios y con los artículos que hoy conocemos. Bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República, y dentro de un año esperemos dar cuentas distintas, entendiendo que todos tenemos que coadyuvar donde estemos. Y hoy, desde nuestro espacio, tenemos que hacer esta aportación, este granito de arena, para recordar este día, conmemorar de manera clara y precisa a estas víctimas del holocausto, de este horror del nazismo, pero alertarnos de que tenemos amenazas terribles en la humanidad y hay que trabajar y esforzarnos más para detenerlas, para prevenirlas, para identificarlas a tiempo, no dejarlas crecer. Y en eso, por desgracia, no hemos hecho lo suficiente. Muchas gracias a todos ustedes por su participación aquí en este evento.